Buenas y gélidas tardes, queridos amigos. Muchísimas gracias por lo que significa la facundia que tienen ustedes en acompañarnos constantemente, por el tesón con el que nos siguen y el interés. Y particularmente hoy no se van a sentir defraudados porque nuestro invitado va a ser una sorpresa para muchos. Y una sorpresa muy agradable, por otra parte, lo es para mí. Pues es una persona por la que yo profeso un profundo respeto intelectual y una simpatía personal, que el otro día tuvimos el placer que nos dieron una excelente charla sobre Gregorio Las Heras en el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas, Juan Manuel de Rosas, y por supuesto yo me refiero a don Antonio Las Heras, me gusta llamarlo así, don Antonio Las Heras, que es doctor en psicología social, que es magíster en psicoanálisis, y cuyo último libro es Atrévete a vivir en plenitud. Exacto. Y lo leí, discúlpame que estoy con esto porque hace una semana que estoy bastante embromada, pero bueno. Bueno, mantenete abrigado, ¿eh? Sí, con una farmacia cotidiana, que es un agujero en el organismo y también en el bolsillo. Pero particularmente importante tu presencia, Historia, porque vos sos una de las personas que con más detalle, mayor seriedad y mayor facundia ha estudiado la figura de Carl Gustav Jung. Jung, perdón, suizo alemán, porque ya suizo es alemán. otra cosa, Jung. lo estoy pronunciando mal. Exactamente. Una de las que les agradecería es que vos te refieras en este momento, porque julio es el mes de Jung. Jung, claro. Vos hace poco diste una interesantísima conferencia al respecto en la Sociedad Argentina de Escritores, con bastante repercusión. Me gustaría que te refieras a eso. Sí, pero en realidad, además de estar muy contento de que me hayas invitado para poder hablar de Carl Gustav Jung, debo decirles a todos, vos como conductor, a la gente de la radio, que desde el título, ya es un programa junguiano, porque habla de la máscara. Y fíjate que cuando Jung desarrolla su idea de lo inconsciente colectivo, ya vamos a explicar qué es eso. Sí, por favor, quiero pedir el ya vamos hablan del inconsciente individual, del inconsciente colectivo. Vamos a ver eso. Confesión en una máscara también. No. Maravillosa novela de Yoko Mishima, de un japonés. Claro, pero resulta que entre los arquetipos de lo inconsciente colectivo, Jung habla de la máscara. La máscara entendida no necesariamente como algo malo. Sí, la máscara, dice Jung, cuando está anquilosada, atrapada, entonces la máscara ¿qué es? La persona pasa a ser lo que esa máscara denota. No, un gran maestro en este tema, un gran profesor que tuve, que todavía sigue escribiendo libros con sus 91 años de vida, el profesor doctor Vicente Rubino nos decía en la Universidad de Belgrano, donde yo hice la especialización en Jung, Rubino nos decía, en aquella época, ustedes se acordarán, los abogados iban a ejercer su profesión vestidos en traje, no solo corbata, chaleco. Y entonces el doctor Rubino nos decía, bueno, mientras está ejerciendo la profesión docente, haciendo la defensa jurídica, ahí ese es el uniforme. Hay una ritualidad. Claro, ritualidad. La máscara. Ahora, si después cuando está los domingos en el asado con los amigos, sigue estando en traje y queriendo dar cátedra, está poseído por la máscara. Ese es un cuadro psicopatológico, hay que ir al psiquiatra. Poseído por la máscara, qué buena definición. Y eso es un cuadro psicopatológico. Claro, porque la máscara es útil en la medida que sea elástica y plástica. Vos aquí conduciendo el programa, yo respondiéndote,
tenemos cierta máscara, que es evidente que no es lo mismo que cuando estoy hablando con mis hijos a las 5 de la tarde tomando un café. Y eso es bueno. Eso significa que en cada momento y lugar hay una manera de expresión a través de la ropa, sobre del todo rostro. yo en el ámbito político. Claro. En el ámbito político, el que construye un personaje, se construye a sí mismo como personaje, lo vende, pero el problema es cuando se lo termina creyendo. Ahí está poseído. Y no voy a dar nombres, pero algunos son bastante conocidos, que arman todo un personaje, pero se lo terminan creyendo. Y entonces... Pero esto es algo que... Acá me pongo como Beatriz Abro, conmigo no varones. Esto es algo que tiene que ver con la condición humana. Lo importante, tal como vos señalaste recién, es que yo no me lo crea, sino que yo pueda tener esa máscara elástica y plástica. Ahora, me decías, Julio, el mes de Carl Gustav Jung. Sí. Hay muchos que asumen esa ritualidad inconscientemente y después conscientemente, y se lo creen, y la quieren imponer. Es que cuando se lo cree, ya no es algo del orden de la conciencia. Si yo me creo lo que no soy, esto es algo que tiene que ver con el orden de lo inconsciente. Por eso Jung dice, está atrapado por la máscara. No lo hace a propósito, ojalá, porque si lo hiciera a propósito está actuando. Y si tiene conciencia de actuar, bueno, está sano, está bien, no hay problema. Si tiene conciencia que está actuando, Claro. tiene conciencia de que es ficticio eso. Claro. Yo suelo dar... Cuando no tienes conciencia, entonces evidentemente no vivís la realidad. Pero es psicopatológico. Si yo nadie me puede acusar de algo de lo que yo no tengo conciencia. En todo caso, hay que comprender que estoy atravesando un cuadro psicopatológico, una enfermedad psíquica, porque si no tengo conciencia no lo hice a propósito. Ahora, sin embargo, fíjate que en el campo de las artes y de las letras, el no lo hice a conciencia, o sea, el que se abra un canal desde lo inconsciente a la conciencia, eso es realmente creación. El escritor que dice, me senté a escribir este cuento, tenía una idea en mente, eso es la conciencia. Pero me puse a escribir ahí en la computadora y salió otra cosa. Vino de lo inconsciente. El artista plástico que frente al lienzo tenía una idea, pero empecé a garabatear y salió otra cosa. Todo eso salió ¿de dónde? De lo inconsciente. Entonces, hay aspectos creativos que cuando dejás fluir de lo inconsciente a la conciencia, no solo son sanos, son valiosísimos para la comunidad. Otros no. Si yo me creo lo que no soy, ya es otra cosa. Exacto. Pero vos me habías preguntado por qué se dice que julio es el mes de Carl Gustav Jung. Bueno, porque este 26 de julio se cumple un nuevo aniversario del nacimiento de Carl Gustav Jung en Suiza, ocurrido en 1875. Fue muy longevo para todas las cosas que tuvo que atravesar en vida. ¿En qué localidad de Suiza? ¿En qué localidad de Suiza nació? No me acuerdo. Pero ¿en qué localidad? No digo censures o en barrio, no, pero ¿en qué localidad? ¿En qué cantón? ¿En qué localidad vivió y murió? Fue en Kuznach. Obviamente en el cantón de habla germánica, seguramente. Sí, pero evidentemente en un cantón donde el italiano también se hablaba. Ajá. Porque Jung no solo hablaba bien italiano, sino que tengo una anécdota contada por la única persona que he conocido, Ticino, sí. hasta hoy, que lo conoció a Carl Gustav Jung. Fue otro de mis maestros. ¿Y se comunicaba con él en italiano? Voy a contar la anécdota. Tengo que contar la anécdota. Esto fue otro de mis maestros, el doctor Aldo Imbriano. Doctor Aldo Imbriano nos contaba que un congreso de neurología, los primeros tiempos de desarrollo neurológico y demás en la medicina, y lo invitan a un congreso en Suiza. Y él
nos decía a mí, a sus alumnos, nos decía, yo dije Suiza, no me voy de Suiza sin conocerlo a Jung. Estoy hablando de 1954. 1954. Jung muere en 1961. Moderno, sí. Exacto. Entonces, bueno, cuando ya termina el congreso todo, en el hotel, vea, necesito un auto, algo que me lleve. Yo estoy buscando ir a la casa de Carl Gustav Jung. El recepcionista del hotel dice, la casa de Jung, mire, cualquier taxi, usted dice quiero ir a la casa de Jung, lo lleva. Todos conocen. Primera sorpresa, 1954. El doctor Imbriano va ahí en el taxi a la casa de Jung. Y el taxista le dice, mire, es esa casa donde está el señor ese, el jardinero ese. Bueno, esa es la casa, ese hombre está ahí limpiando el jardín de la casa de Jung. Jung ya era viudo para esto, su esposa Emma había fallecido. Entonces, nos contaba el doctor Imbriano que fue y empezó más o menos en francés, porque el alemán no hablaba, y el hombre le contestó, sí, pero el jardinero le contestó en francés, pero le dijo, yo lo voy a entender mejor en italiano. ¿Por qué no aprendemos en italiano? Ecco. Que lo capiamo meglio, sì. Ecco. Entonces, dice que estuvieron 10 o 15 minutos hablando en italiano. El jardinero, un señor con un rastrillo, un gorro de paja y un mameluco, un señor grandote, hablando, hasta que finalmente el jardinero le dice en italiano, ¿qué es lo que necesita usted? Y el doctor Imbriano dice, bueno, yo, si fuera posible, no sé si usted puede averiguarme, yo quisiera, ya le dije, vengo de Argentina, tan lejos, aunque sea 10 minutos hablar con el doctor Jung. Y el jardinero sigue arreglando el pasto, lo mira con cara condescendiente y le dice, hace 15 minutos que está usted hablando con el doctor Jung. Hace 15 minutos que está hablando yo. Pero sono io. Claro, pero el jardinero dice. Sono io. Bueno, lo hizo pasar, hablaron 20 minutos. Pero lo interesante es, ese hombre que era el psiquiatra más prestigioso de toda Europa, que ha quedado en la historia, etc., ese hombre se hacía ratos libres para ponerse ropa de jardinero y arreglar el jardín de su casa. Claro, pero eso era una terapia para él, evidentemente. Y él lo dice. Él lo dice. Terapia. Cuando tengo ese tiempo de más, ahí pienso mejor. Jung fue una personalidad extraordinaria, pero también hay que decir que cuando digo extraordinaria, lo digo por anormal, atípico y diferente. Jung era una personalidad fuera de lo normal. No nos olvidemos que cuando usamos la palabra normal, la usamos como nos lo enseñaron en metodología de la investigación científica. Normal es allí donde se encuentra la mayor cantidad de individuos de una muestra. Normal no es sinónimo de sano ni de bueno. Normal es, hago ahora una encuesta y lo normal es que la gente diga que hace frío. Eso en sí no es bueno ni malo. Hago la encuesta y lo normal es que la gente me diga que está frustrada. Eso no es bueno, pero es normal. Bueno, por eso yo cuando hablo de Jung como personalidad anormal, digo alguien que vivía de una manera diferente. Ejemplo concreto. Carta de Emma Jung escrita a Sigmund Freud. Hoy, al mediodía, he visto a Carl que subió al bote, se fue remando. Debe haberse ido a su torre, la torre de Bollingen, que después se transformó en una edificación. No conozco si vendrá esta noche, el fin de semana, a fin de mes o cuándo. Es la esposa la que está escribiendo esto. Entonces, Emma ya tenía claro que si su marido se iba remando a la torre para estar solo, para concentrarse, para volver a estar en sí mismo, bueno, él ni avisaba a nadie. Y entonces ella era la que tenía que hablar con la secretaria, decirle, bueno, suspenda los turnos, me ocupo de los chicos, pues tuvieron varios hijos. Ya eso solo te demuestra que para ser esa personalidad extraordinaria
vos tenés que atreverte, lo del título de mi libro, Atrévete a vivir en plenitud, tenés que atreverte a llevar adelante una vida fuera de lo común. Jung tenía una gran capacidad para los idiomas, era políglota, pero, por ejemplo, quería estudiar este tema de los arquetipos que hablábamos hace un rato y cómo funcionaban algunos grupos culturales del África. Y lo hizo. Viajó, pasó varios meses en África. El tema es que cuando llegaba a los lugares, hablaba el dialecto de cada uno porque lo había aprendido primero. Y lo hablaba tan bien que esos grupos culturales les asombraba que un señor alto, blanco, de ojos celestes y rubio, hablara tan bien el idioma de ellos, sin haber estado nunca ahí. Una personalidad extraordinaria, pero dedicada exclusivamente a lo que él entendía que debía ser, lo que él tenía que hacer. Este es un concepto muy profundo. No tiene que ver con cosas que escuchamos habitualmente. Yo quiero, no quiero, me gusta, no me gusta. No, desde el legado del conocimiento de la mente humana que nos dio Jung, quiero, no quiero, me gusta, no me gusta, son engaños de la conciencia. Hoy, más que nunca, porque hoy, más que nunca, en toda la historia de la humanidad, estamos bombardeados por estímulos externos. Uh-huh. Si no cambiaste las zapatillas cada 2 meses, ya está envejecido eso, tenés que gastar en lo otro. Bueno, todos esos son estímulos externos. Y después yo termino creyendo que quiero eso, cuando en realidad ese quiero es un engaño de la conciencia, no lo necesito. Y por ahí necesito otra cosa. Pero no me doy cuenta porque en mi cabeza está atiborrada de los estímulos externos. Bueno, Jung, que vuelvo a decir, desencarnó en 1961, ya en aquella época, mucho antes, ya alertó sobre este tema de lo que estaba pasando en Occidente en el siglo XX, de cómo, y estamos hablando de una época que apenas se veía radio, un poco de televisión, pero ya adelantó, ojo con eso. No es lo que quiero, no quiero, me gusta, no me gusta, es qué necesito y qué no necesito. Y el grado de compromiso con la vida y con la comunidad. Hay una historia que no se... ¿Cómo lo medía ese grado de compromiso con la vida y con la comunidad? ¿Cómo lo medía? Voy a dar un ejemplo concretísimo. Hay una cosa que no terminaba de cerrar en todos los que han estudiado la biografía de Jung, porque termina la Segunda Guerra Mundial y él tiene 2 episodios cardiológicos graves. Está internado, etc. Bueno, pero sale. Pero no se termina de entender, menos desde la percepción de lo que nos legó Jung, porque partimos de la base de que el cuerpo es el campo de batalla de la mente. Si mi cuerpo se enferma es porque mi mente hay algo que yo no estoy haciendo, que necesito hacer, y entonces el síntoma se manifiesta en el cuerpo. La mente le da patadas a mi cuerpo y me lo enferma. Algo de eso hay. No, eso funciona así, olvídate. Olvídate. Que llamamos lo psicosomático, verdaderamente. Ahí está. Y decime, ¿por qué dijiste psicosomático? ¿Quién de los que nos está siguiendo ahora no entendió la palabra psicosomático? Todos entendimos. Ahora, ¿alguna vez hemos escuchado el término somatopsíquico? No. No. Porque no es que tengo un padecimiento físico y le afecta a mi mente. No. El cuerpo es el campo de batalla de la mente. Por eso es tan importante el trabajo mental y no confundir quiero, no quiero, me gusta, no me gusta con lo que necesito o no necesito. Ese Jung tan comprometido, ¿qué le podía haber pasado para tener 2 episodios cardíacos graves? Y antes de eso, en plena Segunda Guerra Mundial, empezó a tener una conducta que le preocupó mucho a Emma, su mujer, porque Jung empezó a poner una pistola automática todas las noches debajo de la almohada de su cama. Y cuando la esposa le decía, ¿por qué haces eso?, la respuesta de Jung
no fue la verdadera. Eso nos vamos a enterar mucho después, ahora lo voy a explicar. La respuesta de Jung era una respuesta hasta cruel, porque decía, bueno, como a veces tengo idea de que no quiero vivir más, además, dice, no quiero tener problemas si me despierto en la madrugada y decidí que me suicido, ya tengo el arma, me suicido y se terminó. Y eso le decís a tu esposa. ¿Qué es lo que estaba ocultando Jung para decirle eso hasta a su esposa? Bueno, durante el fin de la Segunda Guerra Mundial y los primeros años después de la Segunda Guerra Mundial, enemigos de Jung en el campo de lo psicológico y opinólogos que siempre ha habido, empezaron a decir que Jung había sido filonazi, que había estado con los nazis, porque iba a Berlín, porque había aceptado un cargo en una asociación de psiquiatras alemanes, y cómo había hecho eso, que evidentemente era un cómplice. Bueno, el mismo Jung que dormía con la pistola. El mismo Jung que tiene estos problemas cardíacos y el mismo Jung que desencarna un 6 de junio de 1961. Cuando se cumplen 50 años de terminada la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos autoriza a desclasificar una cantidad de informes de aquella época, secretos, varios historiadores pidieron la información y una historiadora encuentra una serie de datos que dice, yo me doy cuenta de quién están hablando. Una serie de informes firmados por quien después va a ser el primer director general de la CIA, que no existía en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Pero que curiosamente, y lo digo de manera irónica, era un hombre destinado a la embajada de Estados Unidos en Suiza, donde vivía yo. Bueno, se empiezan a desclasificar informes, lo pueden buscar en Google porque hoy en día ya está esto totalmente habilitado para la investigación. ¿Qué descubren? Y descubren lo que nos hizo entender por qué Jung dormía con una pistola automática bajo la almohada y decía que era por si se suicidaba, y entendemos también los dos problemas cardíacos. Al igual que James Bond, Jung tenía un número, no recuerdo ahora si era 67, tenía un número de agente secreto. Jung durante la Segunda Guerra Mundial reportó a los aliados y por eso iba a Alemania. Claramente su posición contra los nazis. Fue un hombre comprometió hasta su vida en esto. Bueno, pero Jung desencarnó sin decírselo ni a sus hijos, a nadie. Si no se hubieran abierto al cumplirse 50 años todos esos archivos que estaban en los Estados Unidos, nunca nos hubiéramos enterado de que el supuesto filonazi, que colaborador, fue, como hombre brillante para la mente, fue un brillante agente secreto. Y reportaba a esta persona que estaba en la embajada de Estados Unidos en Suiza, que luego fue el primer director general de la CIA. Mira qué personalidad. Eso es comprometido. Sí, consigo y con la comunidad. Porque otro, en la posición cómoda, tengo prestigio, tengo dinero, me llaman de todos lados, atiendo consulta, vivo bien, tengo un velero en el lago, los hijos que crecen, ¿qué me voy a meter en líos, a comprometerme, a meterme en que hacer de agente secreto? Muchachos, arréglense ustedes, ¿no? Y expiró Jung y ni en el último minuto de lucidez dijo, díganle a esos enemigos míos que en realidad yo fui. Lo que hay que callarse, me lo callo, aún contra mí. ¿Y a qué atribuís ese compromiso de Jung? Yo entiendo, esa pregunta me encanta porque me la he hecho varias veces, y otros también, y llegamos todos a la misma idea, a la formación que tuvo Jung, la formación familiar. Jung fue hijo de un pastor evangélico
que a su vez tenía hermanos, Jung tuvo 6 tíos, que también eran pastores evangélicos. Entonces, él desde chico, y lo dice en su libro Recuerdos, Sueños, Pensamientos, él tuvo muchos pensamientos, mucho trabajo mental de uno no nace sin sentido. Uno nace en un lugar y en un momento porque hay un sentido que tiene que ver con la gran arquitectura universal. Entonces, la manera de cumplir mi misión es hacer aquello que surge y para lo que yo estoy preparado. No para lo que no estoy, para lo que estoy preparado. Por eso se atrevió también a cosas que otros en el campo de la ciencia jamás harían. Hay un conjunto de poemas de Jung, 7 sermones para los muertos. Es un libro de poemas, que él hizo una edición pequeña solo para la gente llegada a él, después hizo ediciones más grandes. Pero sos el psiquiatra, tenés un prestigio bárbaro, Sigmund Freud dice que sos su príncipe heredero, y vos te pones a escribir sermones para los muertos. Esto te desprestigiaría. A Jung no le importó. Es decir, lo que copia es voy a buscar la palabra correcta, hace lo mismo que propone San José María Escrivá de Balaguer. Cuando Escrivá de Balaguer dice, lo que se debe hacer, se hace. Y ese fue Jung. Yo esto debo hacer, estoy capacitado, lo hago. Aclaremos quién fue Escrivá de Balaguer, ¿no? Adelante, el fundador de los Opus Dei. Claro, el creador de los Opus Dei, exactamente. Menos que el fundador de los Opus Dei. Sí. Y es terminante. Lo que hay que hacer, lo que se debe hacer, se hace. Y ahí lo traigo, mirá el entramado que hago. Ahí traigo la frase del general José de San Martín. Serás lo que debas ser, o si no, serás nada. El debas de San José María Escrivá de Balaguer, como el debas del general San Martín, no son el debas que quizás aprendimos nosotros en la escuela primaria, el dedo acusador. Vos debes. No. No tiene nada de dedo acusador. No es una obligación que de afuera me imponen. Es lo que yo siento y pienso que debo hacer. El debas mío. Ni San Martín ni Escrivá de Balaguer están pensando en el otro te tiene que dirigir la vida. Vos, si no haces esto, el dedito acusador. No. Lo que debas hay que asociarlo a la esencia que yo traigo, a lo que hay en mí, a los roles y funciones que soy capaz de hacer. Eso es lo que debo. Y eso es lo que necesito para estar en armonía. Aún en una vida difícil, porque mencioné a San Martín y ahora estábamos hablando de Jung, vidas difíciles, no cómodas. Y hay que preguntarse si la comodidad tiene algo que ver con el bienestar, porque probablemente la comodidad también es un engaño de la conciencia y te priva de eso que para Jung fue clave, que es el ejercicio de la libertad. Me viene a la memoria algo que dijo el presidente John Fitzgerald Kennedy. Kennedy decía, en castellano, es así: la comodidad es la carcelera de la libertad. Fíjense lo que estamos hablando. La comodidad es la carcelera de la libertad. Lo normal es creer al revés. Si estoy cómodo, bueno, estoy bárbaro, estoy haciendo lo que yo... Kennedy no era precisamente una estoica tampoco. Claro. No era un estoico. Justamente, ahí muy bien lo que decís. No estoy hablando de un estoico, estoy hablando de mi tío abuelo hubiera dicho un bon vivant. No tiene nada de malo. No, si te hace bien, no dejes de hacerlo, porque si no te frustras. Pero la idea habitual es si estoy cómodo, estoy bien. No, es probable que está cómodo porque perdió su libertad. La libertad es un lugar incómodo. Ahí es qué buen ángulo. Pero si estás cómodo es porque perdiste tu libertad. Uh-huh.
Qué buen ángulo de análisis, verdaderamente. No se me ocurrió. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que en los últimos años se hizo habitual hablar de un espacio llamado zona de confort. La zona de confort es un lugar de comodidad, pero la zona de confort es una idea de buenos agentes de ventas. De ventas. Es hacerle creer, es una creencia. La comodidad de la propaganda de un colchón, de un acondicionador de aire, una cosa así, o de una licuadora, en fin. Y a veces peor, a veces hacerte creer que vos te endeudás, sacás un crédito para irte de vacaciones. Y después volvés de las vacaciones que pagar la primera cuota, pero estuviste gastando, así que la plata no está. Por lo cual, el que te dio el préstamo está muy contento, porque vos no vas a poder pagar. Pero no importa, haga el pago mínimo y el resto yo se lo refinancio y le sigo cobrando intereses. ¿Qué más quiero? Gano cada vez más yo porque usted fue un irresponsable. Por cierta forma también la esencia del capitalismo, eso, ¿no? Verdaderamente. Pero será la esencia del capitalismo y de lo que vos quieras, pero yo tengo que tener... Lo que estamos viviendo actualmente en términos económicos. Pero yo lo que digo es que uno tiene que tener el criterio de realidad para tomar las decisiones. No, los otros son malos, mire lo que me hicieron. Bueno, entonces vamos al juez y que me nombren tutor, y yo soy tutor de ese. Claro. Porque esta es otra de las cosas que viene desde Jung. Jung habló de algo que se llama el arquetipo del niño eterno. ¿Qué significa eso? El arquetipo del niño eterno significa que hay personas que ya pasaron los 15, 20, 30 años de edad cronológica, pueden tener 70, y su conducta sigue siendo la conducta de un niño. ¿Qué es lo primero que se denota en el niño? El capricho. Y el hecho de que el otro le tiene que dar. Cuando es un niño es necesario que haya adultos que le den. Ahora, a medida que van pasando los años, yo tengo que aprender a procurarme las cosas. Si el desastre de mi vida se debe a que mi mujer no me entiende, los hijos no sé qué, el gobernante de turno, el jefe de la empresa... bueno, hay una conspiración contra mí. No hay una conspiración contra mí. Es el arquetipo del niño eterno. Yo sigo actuando y pidiendo que venga otro a resolver lo que debiera resolver yo. Después, si lo hace el capitalismo, el socialismo, un ovni, venga quien venga, el señor, si me sucedió es porque yo lo permití. ¿Qué me pasó? Este es un planteo bien de Jung. ¿Qué me pasó por lo cual yo cometí este error? ¿Qué me pasó a mí? No, la culpa fue aquel que no me entendía. No, ya, psiquismo infantil. No. ¿Usted se equivocó? ¿Por qué se equivocó? Yo mismo pienso, pido ayuda a la persona que me pueda ayudar al respecto, no un opinólogo, porque vos conocés, hoy en día la opinología es otra pandemia. Otra pandemia. Entonces, no, opinólogo no. A ver, ¿quién ya resolvió esto? ¿Quién está formado para ayudarme en esto? Muy bien. Resuelvo, corrijo el error. Porque otra cosa que también nos han metido es como que uno tiene que tener actos de infalibilidad. No, la única ambición que un ser humano no tiene que tener es la de infalible, porque los humanos nos equivocamos y gracias a que nos equivocamos podemos crecer y evolucionar. Lógicamente. Pero si yo tengo miedo a evolucionar, entonces a que me voy a equivocar, entonces no lo hago. Si lo hago y me equivoco, la culpa no es mía, es del otro. Bueno, lo lamento, va a sufrir mucho. Va a sufrir mucho. Pero dejemos de echar la culpa a los demás. Las cosas suceden porque algo hice yo. Yo me quedé con la incógnita, te vuelvo a... Es decir, ¿a qué atribuye a Jung esas manifestaciones de gente que decía ver determinadas cuestiones en el cielo? Que después él la atribuye para otros lados, e inclusive con una predicción de catástrofes o algo por el estilo. Porque él escribió sobre eso justamente el libro, vos me contaste que lo tuviste. Sí. Ese fue el último libro que escribió Carl Gustav Jung, 2 años antes de desencarnar, 1959, sobre las cosas que se ven en el cielo. Que después del 59 empezó todo el fenómeno ovni, un montón de cuestiones más. Claro,
Pero digamos, ¿a quién lo atribuía Jung? Jung, sobre las cosas que se ven en el cielo, no da, obviamente, lo enfoca desde el ángulo absolutamente científico. Entonces él no dice esto es tal cosa. Él hace análisis hipotéticos, hipótesis. Una hipótesis que tiene, él ya 20, 30 años antes había sorprendido al estudio de la mente humana diciendo que hay aspectos psíquicos que, obviamente lo psíquico es del orden de lo no físico, pero que hay aspectos psíquicos que son psicoides. ¿Cómo es eso? Psicoides. ¿Cómo se entiende Entendiendo eso? por psicoide algo que, si bien es psíquico, puede tener una manifestación física. Eso se llama psicoide. En el legado de Jung eso es psicoide. Algo psíquico, o sea, del orden de lo no físico, pero que puede tener una manifestación física. Entonces, una de las explicaciones que dan sobre las cosas que se ven en el cielo es eso. Él dice, esto podría ser manifestaciones arquetípicas de lo inconsciente colectivo, pero que se dan en la atmósfera para generar una reacción en los humanos mismos, que somos los mismos que lo estaríamos produciendo de manera inconsciente. ¿Una reacción para qué? Una reacción para no quedarnos en la idea de que solo existimos los humanos en la Tierra, para ampliar la visión cósmica, un tema que le interesaba mucho a Jung, la visión cósmica. Sí, esos son los aspectos de Jung que a mí también me interesa, esa concepción cósmica de él, ¿no? Verdaderamente, que es trascendente. Sí. Es muy interesante, él se adelanta muchísimo a su época, verdaderamente. Sí. Porque después vino un enorme macaneo, no toda la gente tenía la claridad mental de este titán. Bueno, todos en Carl Gustav Jung. Sí, pero fíjate de este titán, de este coloso, ¿no? Fíjate que por eso la prudencia de él, ya de titular sobre las cosas que se ven en el cielo. Así que las cosas, no está diciendo son platos voladores, son... Sí, obviamente. Sí. Y está luego, diciendo que son apariciones de determinadas... Señores, es un arcángel que esto y aquello. Pero también hay capítulos ahí dedicados a decir, bueno, pero desde hace mucho tiempo hay mitos, hay leyendas donde se habla de cosas que se ven en el cielo. Claro, eso sí. Él lo dice. Sí. Una frase interesante al castellano es cuando él dice, un asunto tan difundido no puede ser considerado insignificante y gratuito. Interesante eso. Un asunto tan difundido no puede ser considerado insignificante y gratuito. Claro, o sea, esto algo muy significa, algún valor, por eso no es gratuito, algún valor tiene. ¿Y hay qué interpretación de lo que significa? Algo significa algún valor. Sí, claro, por el tipo de figura que suele verse de los platos voladores ovni, que es algo circular, de ahí lo de platillo volador, circular. Jung dice, esto es el mandala, el círculo que se une a sí mismo. Esto es un llamado a la unión de los humanos. Hemos pasado dos guerras, hemos pasado... Lo enfoca así como el mandala, posterior a los desastres de las guerras que sufrimos. Claro. Ahora, sí. ¿Me puedes alcanzar un vasito de agua, por favor? Disculpame, Antonio. No, al contrario. Antonio, Yo me autoserví. No, de verdad, o sea, yo tengo que poner una heladerita acá y tener cerveza al alcance de los invitados. Pero en ese caso nos vamos a poner más poéticos, más... Vamos a ver cosas, pero no en el cielo, sino acá arriba en el techo. Acá mismo, exactamente. Pero mirá, por lo que vos estabas señalando de la visión cósmica de Jung. Sí, ahí está, el mandala, a mí me interesa eso que acabas de decir, mandala. Va más lejos todavía, porque Jung estaba convencido, no que creo o no creo, ahora voy a contar bien la anécdota. A ver, pero estaba convencido de que cuando el humano desencarna, y por eso uso el término desencarnar, la vida continúa.
Es decir, ¿cómo entendés vos desencarna? Cuando abandona esta... El cuerpo, la cáscara. Exacto, cuando abandona Esta es esta una envoltura, ¿no? Esta es una posición bien platónica del filósofo Platón. Platón dice, nosotros estamos libres, vivos realmente, antes de encarnar, cuando es solo Claro, el es el alma. idealismo, ¿no? Claro, Somos una idea que después toma claro. un cuerpo. O sea, cuando se encarna es cuando volvimos a nuestro estado de espíritu, verdaderamente. Claro, y cuando estamos encarnados, según Platón, es cuando estamos presos, porque estamos limitados al cuerpo. Estamos limitados al cuerpo. Que y la verdad. traducción del griego al castellano, me gusta mucho señalarla, sobre todo porque estamos desde hace décadas en una época de lo importante que es el cuerpo. Pero la traducción Ay, gracias, de los diálogos platónicos, cuando él se refiere al cuerpo, dice el fardo de carne. El fardo de carne. Algo medio deleznable está planteando. Sí. Bien. Porque es corrompible, porque es, no carece de esencia, de pureza, es corrompible. Y cuando vuelvo a desencarnar, vuelvo a ser libre. Algo de esto toma Jung, sobre todo porque él propone, si alguien nos dijera ahora, bueno, ya que están hablando de un psiquiatra, de un psicólogo, ¿qué proponía él para...? Bueno, más que la psicoterapia, porque esto también hay que aclararlo, Jung era un psicoterapeuta, sí, pero si nosotros reducimos Jung a una sesión en el consultorio, no hemos entendido un cuerno legado de Jung. Él habla de algo mucho mayor que llamó el principio de individuación. Individuarse no tiene nada que ver con, que hay algunas traducciones pésimas al castellano que dice individualización, lo cual hizo que los opinólogos dijeran, pero Jung quería que la gente fuera individual, que se separaran. No, está mal traducido. Dijo individuación, que debe entenderse como que yo sea capaz de convertirme en mí mismo, en el que verdaderamente soy, sacar mis capacidades creativas, mi compromiso con la sociedad, mi compromiso conmigo mismo, la concreción de mis deseos positivos de vida, no de vivir frustrado porque si al otro le gusta, no le gusta, si es que él no me va a querer, bueno, todo eso. Toda esa etapa se llama individuación. En una conferencia que está traducida y se puede encontrar en internet, de una conferencia que da en la Universidad de Basilea, al terminar surgen las preguntas de los alumnos y uno de ellos le dice, bueno, entonces la individuación es algo que debe hacerse toda la vida, hasta el último hálito de vida uno tiene que seguir trabajando porque se puede individuar un poco más. Y uno le dice, sí, ha entendido usted perfectamente, sí, la individuación es algo que continúa y continúa hasta el último de los días. Y si me permite decirle, estoy convencido que la individuación continúa después que usted ha dejado de tener el hálito de vida. Es decir, la individuación continúa después que uno perdió el fardo de carne. Esa idea... Por eso también tan controvertido. Pero Jung estaba convencido de que la vida continúa, no después de la muerte, porque es de vuelta la idea de desencarnar, es un tránsito, bueno, en una época vos todavía tenés, pero yo en una época tuve cabello, después ahora no tengo cabello, se me cayó, pero sigo siendo yo y sigo evolucionando. Bueno, esto sería la misma idea. Pero te das cuenta que estamos hablando de alguien que trabajó mucho este tema que me parece que es clave, la esencia de la condición humana, qué soy y qué voy siendo, porque otra idea de él es, no existe el ser humano soy ya terminó, no, uno es un siendo, siempre puede seguir evolucionando, cosa muy útil, por eso tantos dicen que Jung es un pensamiento para el siglo XXI, cosa muy útil hoy, cuando la expectativa de vida ha avanzado tanto, los científicos, los médicos, los gerontólogos, demás, están hablando de que no va a ser difícil llegar a los 100 años de vida cronológica. Claro, pero para eso primero tuviste que tener una forma de vida determinada. Si me descuidé, bueno, hay que empezar de vuelta, etc. Pero fíjense, por eso
explicaba lo de Jung diciendo uno no es un ser, sino un siendo. La medicina gerontológica y la psicología gerontológica nos dice hoy que una persona se jubila, 60, 65 años, ha llegado en buenas condiciones biopsicosociales, está en condiciones de aprender un nuevo idioma, está en condiciones de hacer una nueva carrera universitaria, está en condiciones, de acuerdo como esté su parte psicofísica, de empezar a practicar un deporte, tal como dice el doctor Pacho O'Donnell, que ha publicado un libro muy interesante sobre esto. Esto significa que me jubilé administrativamente, pero no mentalmente. Vino el tiempo en que puedo empezar a concretar los deseos positivos de vida que antes no pude. Incluyendo, quiero hacer una carrera universitaria, puede, la mente da. Quiere aprender un nuevo idioma, es magnífico, muy recomendable. Hace que, como decía Hércules Poirot, las celulitas grises funcionen. Todo eso ya antes de que esté ocurriendo ahora, Jung lo previó en este trabajo del principio de individuación. ¿Qué edad tenía cuando lo hizo? Y ya te digo, sí, Jung nació en 1875, esto de 1900... Ya en 1875, ya en 1925 hay trabajos donde Jung menciona la individuación. Lo que pasa es que siguió trabajando sobre eso. Un work in progress, es un trabajo en progreso. Lo mismo hizo Freud, lo mismo hacen todos los pioneros. Fueron mejorando, dando forma, esto es, pero finalmente esa idea es la que realmente es el trabajo que propone Jung. Hay otro ejemplo interesante para que se vea la diferencia con lo que habitualmente se supone de lo que Jung hubiera propuesto. En otra de esas conferencias que da en la universidad, termina de dar la conferencia y un alumno pide la palabra. Jung era muy irónico, muy irónico. Se divertía mucho con los demás. Entonces el alumno dice: doctor Jung, cuando usted atiende un paciente, y Jung estaba sentado como yo acá en un cómodo sillón, entonces cuando el alumno era una persona, ya un joven de cierta edad, cuando usted atiende un paciente, Jung que medía 1,84 m, tiene una espalda de hacer remo, era enorme, se levanta y con el dedo dice: desde que yo dejé el Burgosli, nunca más tuve pacientes. Burgosli era el hospital psiquiátrico donde había hecho la pasantía después de recibirse de médico, pero digamos que ya en 1903, 1904 ya no estaba más en el Burgosli. Entonces todo se produce un silencio enorme. Pues si este hombre sigue atendiendo, si este hombre sigue dando consultas, y esto que acabo de decir ocurre como en 1950, había terminado la Segunda Guerra Mundial. Sé que sí, que hacía más de 40 y tantos años que no estaba en el hospital psiquiátrico. Entonces queda todo duro y esperando a ver qué hace. Entonces Jung se sonríe, se vuelve a sentar y le dice: ahora, si usted lo que me pregunta es de la gente que trabaja conmigo, eso sí tengo. Fíjense la diferencia que hay entre decir tengo pacientes y tengo la gente que trabaja conmigo, donde significa que los dos, el consultante, ya no paciente, porque tiene un rol proactivo, el consultante y el consultado, los dos hacen un trabajo donde se ayudan mutuamente. Obvio que después Jung, los libros que escribe para médicos, para los psicólogos, sigue poniendo paciente para que se entienda, pero es un libro, pero este es el concepto que Jung realmente quería: la gente que trabaja conmigo. Señores, este es un trabajo donde nos enriquecemos los dos. No tiene nada que ver con la idea del paciente. Paciente es un rol, como dice la palabra, pasivo. Yo voy y me entrego. No. La interpretación de los sueños, ¿cómo era en Jung la gente que trabajaba con él?
vos eres el consultante de Jung, vos tenías un sueño, vos tenías que tener un cuaderno de sueños, vos tenías que escribir tu sueño, pensar y hacer tu interpretación del sueño, y cuando llegabas al día y hora de reunión con Jung, bueno, profesor, he tenido este sueño, se lo leo y ahora le explico, todo el rol era tuyo. Después él podía darte pautas de la interpretación del sueño, pero primero que nada, el consultante tenga confianza en sí mismo. Eso es parte de la individuación. No que el otro me resuelve, sino el otro me hace de espejo, me ayuda, tiene un mapa, mirá, el recorrido es por ahí, pero andá y hacelo vos. Mira, para ir cerrando el programa, porque se nos fue volando prácticamente, mi pregunta sería, como la de muchos oyentes, ¿no? ¿Cuál sería la perspectiva de Jung en este momento, en la actual sociedad globalizada, en que todos nos ponemos en lo mismo? ¿Cuál sería el análisis que hace justamente? Estaría denunciando la trivialidad y la banalidad que imperan. Ahí está. La trivialidad y la banalidad que llevan a que cada vez haya menos pensamiento racional reflexivo, cada vez haya menos creatividad. La creatividad individual, hablo de cada uno. Sí. ¿No? No va a faltar quien nos diga, bueno, pero yo solo me he pasado en conferencias, gente que me dice, pero yo solo ¿qué puedo hacer? Le digo, mire, esto te va a interesar a vos por tu profesión. Cuando me dicen, yo solo ¿qué puedo hacer? Le digo, mire, estudiar historia, porque la historia de la humanidad demuestra que los grandes cambios, del orden que sea, siempre los hizo uno que un día dijo, esto se puede hacer distinto. Entonces, ¿qué es eso de que yo solo qué puedo hacer? Primero, empezar con usted mismo. Esto nos diría Jung. Y segundo, tenga perseverancia, porque es probable que usted genere un cambio que le sea útil a la humanidad. Ahora, para eso, yo tengo que ejercer mi libre albedrío, tengo que tener pensamiento racional, reflexivo, creativo, proactivo, lo voy a hacer yo, y tengo que tener otra cosa que el materialismo consumista nos sacó si no damos la batalla cada uno. Tiempo. Fíjate que hoy no hay tiempo. No. Desde que te levantaste, que te acostás y hasta mientras dormís hay estímulos externos, haga esto, haga lo otro. Bueno, usted está siendo una oveja, un cordero que se lo están llevando al matadero, cantando lo más bien, no. Hay que tener tiempo. Esto nos diría yo diría, por eso me iba yo, agarraba el bote y me iba en otros tiempos, y me iba a aislarme. Si yo no tengo todos los días un rato para mí mismo, para pensar, para reflexionar, che, esto qué hago, lo hago bien, lo hago mal, a ver, puedo consultarlo con vos o con quién, que si no tengo tiempo para todo eso, alguien me está llevando. Exacto, entonces no sos libre. No, sos el mejor esclavo que puede haber. Porque los esclavos que tienen conciencia de esclavitud buscan salir de ahí, dar la batalla. Pero si vos te crees creencia que sos libre y en realidad sos un esclavo, estás en un problema muy serio, muy serio. Queridos amigos, espero que a ustedes la hayan pasado tan agradable como lo he pasado yo. Lo que sucede que hablar con Antonio es como recibir una clase magistral, a incorporar toda una biblioteca tomando un café de la forma más... Para mí él estaba hablando de Jung yéndose en un botecito. Bueno, para mí me hizo acordar cuando yo practicaba remo, ¿no? De lo que eran mis tardes maravillosas en el delta del Paraná. Entonces, que en determinado momento parábamos, le vamos a tomar unos mates, y parábamos a orillas de cualquier isla, pero con el agua ahí del río, nos preparamos unos matos y nos quedamos charlando hasta altas horas y no nos dábamos cuenta, inclusive muchos libros surgieron así. Hubo gente que escribió y dice, esto surgió una conversación que tuvimos después de remar de tal isla del río Capitán, a tal lado, Paraná de Las Palmas, junto con fulano, y que fue en ese momento de reflexión que se te van
ocurriendo cosas, y sobre todo no solamente ocurrir, sino la capacidad de relacionar los conceptos de la gente que te acompaña, porque el pensamiento es justamente como un bote, es una sincronización de remeros, somos varios que vamos sincronizados, y hay un timonel que es el que va tomando, no las riendas, sino es el que va tomando los resultados, se lo va y que diciendo vamos por acá. Así que lo he sentido yo el programa de hoy, Antonio. Espero que hayas estado a gusto, porque te vamos a convocar más seguido. Mucho cuando quieras, pero que me emociona el recuerdo que traes. Debes haber andado por el Abra Vieja también. Por supuesto. Porque yo también fui remero de adolescente, de joven, me encanta el remo. El Abra Vieja, el río Capitán, claro. El río Tigre, el Abra Vieja, porque yo aprendí a remar remando. Y justamente en la vieja sección del Tigre. Yo era integrante, del Buenos Aires Rowing. Ajá, sí. Entonces tenías, por ejemplo, el famoso Club Regatas de la Marina, claro, que es una arquitectura maravillosa. El hispano sobre el sí, Luján. El Teutonia. El Teutonia, exacto. Después, sobre el Teutonia, sobre el Tigre. Sí, sobre el río Tigre. Sí. También tenías el Aquaj. Sí, también sobre el Tigre más sobre adentro. El Tigre, claro, exactamente. El Aquaj. Club de Regatas Teutonia, el Aquaj. Pero vean, bueno, el de la Marina, bueno, el Rowing. El Rowing porque era el más antiguo, lo había fundado Sarmiento y siguen teniendo un edificio muy bonito, sí, verdaderamente. Pero también está al lado el italiano, que es el Canottieri, exactamente. El Canottieri, que tiene un edificio que es Little Venice, Pequeña Venecia. Y iba a decir yo, porque parece Venecia. Eso es lo bonito que tiene el Tigre, lo que conserva la arquitectura, sí, de los viejos clubes, sí, de remo, ¿no? Pero que era toda una gimnasia, una forma de vivir. Y el Abra Viejo no me lo olvido más, como no me olvido más el río Capitán. Claro. Y el río Sarmiento. Todos vamos a dar al Abra Viejo, bueno, de la primera sección, estoy tratando de recordarlo todos los días. Me acuerdo de Carapachay, claro, me acuerdo, bueno. ¿Vos en qué club andabas? En Aquaj. ¿En Aquaj? En Aquaj. Imagínate, yo te remero también. Sí. Porque agarraste inmediatamente. Claro, exacto. Bueno, el Aquaj también tenía un muy lindo edificio. Sí, bueno, ahora es otra cosa, ya es una ciudad. Pero el Aquaj en este momento Puerto Madero. Por eso digo, es una ciudad. Claro, pero en aquella época teníamos un edificio. Sí, hay que cortar, nos van a echar, sí, no nos van a dejar volver más. Nos cortan la luz en cualquier momento. Exactamente, así que luminoso abrazo, gracias pero por la invitación. Ahora te va a capturar la jefa, la dueña. Ajá. Esta no es Caridad Mira, esta es más brava. Ajá. Y es más buena, pero la jefa y te va a capturar para otros programas, Y es brava. Y aparte totalmente dispuesto. Es psicóloga también. Así que son colegas. Sí. Tienen para agarrarse. Estamos los dos muy agradecidos, nuestros oyentes también, porque varios me preguntaron a mí, ¿cuándo va Antonio Las Heras? Ya llegó. Ya